Trabajo, quien nos acompaña esta mañana. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un verdadero gusto estar una vez más con ustedes en I-99, una radio que siendo de Guayaquil se oye a nivel nacional, por supuesto, Ujú. y que tiene enorme acogida a nivel nacional. Y para mí siempre será un honor y un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Enrique. No, gracias a usted, ministro. Bien, ministro, el 20 de noviembre entiendo que ya deberá autoconvocarse el Consejo Nacional de Salarios y ellos están solicitando un incremento hasta $550 canasta vital. Y en todo caso también ya hay sectores, en el caso de los empleadores, quienes señalan que si se lo va a hacer, lo hagan claro, siempre con visión técnica. Pero podría ser que la administración Lazo, que entiendo se queda hasta diciembre, podría tal vez en el mes de noviembre estar eh, analizando el tema o resolviendo el tema. ¿Cuál es la visión de Patricio Donoso? Yo soy presidente del Consejo de Trabajo y Salarios. Ujú. Este consejo es el que debe tomar la decisión y la Ya. resolución, y voy a explicar rápidamente con su dueño Enrique. Ujú. Eh, el Consejo de Trabajo y Salarios está compuesto por 8 miembros y el noveno, que soy yo que presido. Es importante mencionar que de los 8 miembros, 4 son representantes elegidos democráticamente por las cámaras de la producción y los restantes 4 son elegidos asimismo democráticamente por las centrales sindicales que existen en el país. Vale decir, ese Consejo de Trabajo y Salarios está compuesto por las dos partes en forma democrática, igualitaria. Es más, debo decirle a la opinión pública a través de I-99 Ujú. que por primera vez en la historia del Consejo de Trabajo y Salarios hay dos mujeres participantes, Qué dos bueno. mujeres, una por el sector de los trabajadores y otra por el sector de los empleadores. Y esto es inédito, primera cosa. Y segunda, Ujú. los representantes de los trabajadores han sido elegidos hoy, esta vez, por primera vez en la historia, además, a través de una lista de consenso entre el FUT, la CEDOC, la CUT, es La decir, CUT. todas las centrales sindicales que están registradas en el Ministerio del Trabajo. Eso le da al Ujú. gobierno, y particularmente a mí como ministro de Trabajo, la esperanza de que en la reunión que será convocada en los próximos días empiecen ya a ponerse de acuerdo. Porque el artículo 113 del Código del Trabajo señala que son ellos los que deben tomar la decisión, ellos los que deben ponerse de acuerdo. Ahora bien, habrán insumos que deberán ser revisados por ellos a fin de que tomen la mejor de las decisiones. Ministro, ¿habrá la posibilidad de llegar a concretarse esta cifra de 550? Habida cuenta, sí, el presidente de la República, y hay que reconocerlo, propuso incrementar el salario básico a 500 al menos. Eso es lo que entiendo lo van a fijar en la administración antes de que venga el reemplazo, el mandatario electo me refiero. Pero están solicitando un incremento de $50 adicionales. De acuerdo a su experiencia, de acuerdo también al panorama que nos ha graficado en este momento, pues habría la posibilidad de llegar a este incremento de 50 adicionales. Yo creo que hay una enorme posibilidad de que ellos lleguen a un acuerdo. Me Ya. refiero, o me explico, que los 8 miembros se pongan de acuerdo. Es más, voy al siguiente esquema de Ya. esa o de esas reuniones que deberá tener bajo mi presidencia el Consejo de Trabajo y Salarios. La próxima semana o la subsiguiente, a lo sumo, los convocaré y no solamente a ellos, sino a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ya. de INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y del Banco Central del Ecuador. ¿Esto por qué? Porque el Ujú. propio Código de Trabajo y su reglamento, su esquema, su normativa más bien, porque el reglamento no existe, Ujú. nunca ha existido, pero sí normativas emanadas desde el Ministerio de Trabajo, establecen que estas tres instituciones, más el Consejo de Trabajo y Salarios, se reúnan a fin de que estas tres primeras, repito, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nutran a los 8 miembros del Consejo de Trabajo y Salarios de los insumos, crecimiento económico, crecimiento poblacional, Ujú. proyecciones. El Banco Central tiene mucho que decir, no se diga el Ministerio de Economía y Finanzas. En fin, todos esos insumos deberán servir, eso dice la ley, artículo 113, el Ujú. Código del Trabajo, deberán
recibir esos insumos para ir conversando y llegando a acuerdos. Yo tengo la esperanza, por lo que mencioné hace pocos minutos, Claro. Enrique, que es la primera vez que hay participación de mujeres en el Consejo de Trabajo y Salarios, es la primera vez que hay una lista de consenso, es decir, se pusieron ya de acuerdo. Eso quiere decir, y esa es mi óptica personal como ministro de Trabajo y parte del gobierno del presidente Guillermo Lazo, que esta vez se van a poner de acuerdo en las cifras. Yo mal haría en decir cuál va a ser esa cifra porque no me corresponde y estaría adelantando un paso Claro. que no veo conveniente porque ellos tienen que tomar la decisión libérrimamente con el aporte y el apoyo, por supuesto, de los insumos que acabo de mencionar y también con toda la documentación y todos los insumos que proporciona el Ministerio de Trabajo a ese Consejo de Trabajo y Salario. Qué bueno, porque en todo caso las personas que están involucradas, instituciones de igual manera, y representantes también de las filiales, como usted ya señaló, que tienen vínculos con el trabajo, van a participar. Y se trata de eso, ¿no? Finalmente que haya un consenso y ojalá que sea como usted señala. Ministro, también el mandatario electo ha señalado habla de una consulta popular y habla del código laboral. Dos temas al menos dentro del código laboral. Y como usted hemos venido sosteniendo a través de las diversas entrevistas, que es importante reformar o en todo caso elaborar un nuevo código laboral en el Ecuador es urgente, es necesario. Es un código que creo que yo me quedé corto en la cifra anterior que le señalé. Yo que hablé creo que de 50, 30, 50 años, usted me dijo que eran más. Pero en todo caso, ¿cuál es su criterio al respecto? Tu lectura es correcta, Enrique. El próximo gobierno, en mi humilde opinión, tendrá que hacer lo que hizo el gobierno del presidente Lazo en septiembre del 2021, es decir, remitir a la Asamblea esa normativa laboral que la preparamos Uh -huh, bajo en mi ministerio. uh -huh, Repito, en septiembre del 2021 se envió esa nueva normativa laboral que lo que intenta es que los emprendedores, empresarios, sobre todo medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente. Es que de eso se trata. Si claro. usted pregunta, Enrique, a cualquier empresario, sobre todo a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué no contratan más gente? ¿Por qué no crece su negocio? ¿Por qué no aperturan una nueva sucursal en la ciudad, en su propia ciudad o fuera de ella, a lo largo y ancho de la geografía nacional? Le responderán, le aseguro, Enrique, le responderán a usted ante esa pregunta Uh -huh, que no lo hacen porque la normativa laboral, perdón, el código laboral tan caduco como que fue generado, Enrique, en 1938. Ya claro. son 85 años de vigencia y un código laboral que no fue bueno, no fue útil, Uh -huh, inclusive cuando se dio el fenómeno del Niño a finales del siglo pasado. No fue útil en el terremoto, por ejemplo, del 16 de abril del 2016. No fue útil en pandemia. Tuvimos que, y digo tuvimos porque yo fui legislador 8 años y vicepresidente de uh la -huh, Asamblea, uh -huh, desde el 2013 al 2021, tuvimos que generar la ley de apoyo humanitario. Algunos se opusieron, pero tuvimos que hacerlo para que no se pierdan empleos en medio del confinamiento y la pandemia. Ese código del trabajo tiene que ser reformado y el presidente Lazo cumplió con la ciudadanía al remitir esa ley. ¿Qué pasó? Se preguntará usted y los oyentes de uh INO -huh, 29. uh -huh, Que la Asamblea ni siquiera calificó el proyecto, la Asamblea cesada, ¿no? La cesada. claro. No siquiera aprobó o calificó el proyecto. Lo que tenía que hacer, y lo he dicho varias veces, y hoy lo repito, es direccionar ese proyecto remitido en septiembre del 2021 a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y allí hacer, estimado Enrique, lo que se ha hecho durante siglos en el mundo entero, se llama debate legislativo. Tenían que haber debatido ese proyecto, mejorarlo. Yo no conozco un proyecto perfecto, todo es perfectible, pero si no estaban de acuerdo los asambleístas de la cesada Uh asamblea -huh, en el texto o en todo su texto, uh -huh, pongan su opinión pues, en el debate claro. legislativo, contribuyan, aporten, pero no, ni siquiera vieron una carpeta que sacaron un poco la nota y ahí lo dejaron y no se cumplió. Creo, y respondiendo a su Uh -huh, pregunta, el presidente electo, en mi humilde opinión, deberá hacer el mejor de los intentos para que la asamblea que se posicionará ya mismo trate el proyecto. Lo mejore si creen del caso, pongan sus contribuciones, sus opiniones, porque a través del debate legislativo se mejoran los proyectos. Yo mismo como asambleísta logré aprobar, por ejemplo, 2 proyectos, le digo rápidamente, aún ya. siendo minoría, pero con diálogo, con aporte, con contribución. Logré aprobar la ley a favor de los bomberos de todo el país. Están agradecidos de ellos que me han felicitado y me han decorado inclusive.
logré aprobar una ley que lucha contra la corrupción en el campo minero. Lo logré yo casi solo, con el apoyo, por supuesto, de mi bloque legislativo, Ujú. pero eso se logra dialogando. Esta asamblea, la cesada, ni siquiera quiso debatir la nueva normativa laboral que hubiesen pedido que se den la espalda a más de 5 millones de ecuatorianos que requieren empleo porque están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. 7 horas 43 minutos, estamos dialogando con Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Ministro, claro, es lo que usted señala. Falta el consenso, falta debatir, falta el Claro, diálogo, llegar a acuerdos mínimos, digo yo, que es lo que necesita el actual mandatario. Y en este punto, desde el punto de vista del trabajo, que obviamente es de lo que adolecemos los ecuatorianos, sí se podría, y le pregunto porque usted también es un hombre que tiene trayectoria política, sí se podría, ya lo ha demostrado, ya lo ha hecho, pero digo, sí se podría, sobre todo apuntar a ese nicho de jóvenes, porque también he estado revisando las páginas del Ministerio de Trabajo, ustedes permanentemente están, son hasta incluso mediadores entre empleadores, entre trabajadores, en la firma de contratos colectivos y otra serie de situaciones que demandan los ecuatorianos. O sea, sí se podría en todo caso crear un ambiente, algo mínimo si se quiere, para ecuatorianos, por ejemplo, jóvenes o ecuatorianos que tengan la oportunidad de participar, sobre todo en empresas privadas, pero reitero, previo a acuerdos, previos diálogos. es verdad, tan cierta es su lectura, Enrique, que déjeme decirle que en la constituyente de Montecristi, y usted sabe a quién me refiero, Sí, pusieron la prohibición de que se pueda trabajar por horas. Increíble. sí, fue así. Y el no trabajo por horas implica que el joven no pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo trabajé y estudié al mismo tiempo. Y igual yo. Muchos lo hicimos. Y por supuesto, en Estados Unidos, por ejemplo, es una institución el trabajo por horas. Sí, señor. Pero aquí a alguien se le ocurrió poner, pensando que esto le hacía bien a los trabajadores, la prohibición del trabajo por horas. Alguna vez me decía el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, que él cree que el Ecuador es uno de los poquísimos países del mundo donde está prohibido el trabajo por horas, y tiene razón. Mire, hay Increíble. miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su vida, escúchenme bien, Ujú. aún a riesgo de su vida, cruzan las fronteras, van a Estados Unidos, a España, a trabajar por horas. Y aquí existe una legislación tan absurda que debe ser cambiada. Primera cosa, usted hizo referencia a los jóvenes, lo decimos con Así es. frontalidad. Segundo, usted ha hablado de que no hay conflictividad laboral, y es verdad, no hay conflictividad Ujú. laboral en el país. Ese es un mérito del actual gobierno, sin duda. No existe conflictividad laboral. Lo que ha existido es ese ambiente que usted hacía referencia, amigable entre trabajadores y empleadores. La Cámara de Comercio de Guayaquil en su momento dijo una frase que la adopto como propia. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa. Y Ujú. el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Así es. Hemos logrado conjugar eso con diálogo, no ha habido problemas de orden laboral mayor, salvo las quejas que siempre existirán, por supuesto, y hay que irlas resolviendo. Usted habló de la mediación, hemos Ujú. establecido procesos de mediación. Yo he firmado más de 200 contratos colectivos a favor de miles de trabajadores. Por tanto, sí se ha hecho una buena labor. Además, he firmado algunos acuerdos ministeriales que, si bien no suplen en forma total la falta de una nueva normativa laboral, pero sí han ayudado a generar, con el trabajo de todos los ministerios, por supuesto, del gobierno del presidente Lazo, hemos logrado generar casi 500.000 de fuentes de trabajo y empleo. Creo que el próximo gobierno tiene que enfocar este tema, ojalá poniéndose de acuerdo con una asamblea que, al menos en el caso nuestro, fue esquiva en cuanto a apoyar proyectos importantes como una nueva normativa laboral. Y ustedes en este caso como ministerio de pronto ya han recibido alguna solicitud para obviamente pues que haya una transición ordenada, planificada. ¿Ya los han No todavía. convocado? ¿Les ha habido algún anuncio? No hemos tenido todavía un anuncio. Hoy día, a las 3 de la tarde, tenemos sesión de gabinete. Ujú. Allí tal vez conozcamos algo más sobre la conversación que tuvo el presidente Lazo con el presidente electo Noboa. Y por supuesto estaremos siempre prestos a apoyar, porque esa debe ser la acción patriótica de todos los ecuatorianos. O sea, definitivamente, ministro, sí es posible. Trabajo flexible, la Sí, flexibilización de horas, así es. sí es posible.
hay que hacerlo, lo hemos hecho en alguna medida, hemos establecido el teletrabajo, el trabajo semipresencial, hemos establecido el botón de pagos para que los empresarios tengan facilidades de pagar multas y otros haberes al Ministerio del Trabajo. Hemos firmado algunos acuerdos y vamos a firmar en los próximos días otros acuerdos ministeriales, pero es importante el tener algún momento dado una ley, una normativa laboral Claro. que por supuesto le haga mejor al ciudadano, al que Ujú. busca empleo, que el Código del Trabajo tan caduco como que son 85 años. Definitivamente. Gracias, Patricio. ¿Ah? Yo Bueno, soy el agradecido, Enrique, siempre a sus órdenes y evidentemente debo de, repetir lo de siempre. ujú. Como yo sí creo en Dios, Dios le pague por entrevista. No, a usted. Muchas gracias, Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Buena jornada también. Bien, escucharon ustedes, sí, a propósito de la reunión ayer el día martes, entre el mandatario electo Daniel Noboa y el presidente Guillermo Lasso, eh, entiendo que de ahí en adelante vendrán una serie de reuniones a nivel ya de ministerios sobre temas puntuales. Se ha señalado la seguridad como primer tema, la economía que va de la mano y de la economía que van enredando, mejor dicho, que va abarcando otros subtemas importantes y entre esos el empleo. Escucharon ustedes ya al ministro de Trabajo. Ojalá que a través de este diálogo tanto entre trabajadores, empleadores, se llegue a un consenso. La canasta mínima vital que ellos aspiran que se cumpla en $550 y la familiar entiendo que está entre 720, $730 aproximadamente, pero ellos lo que aspiran es en la canasta vital, en la canasta